Michis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos hoy aquí con una invitada muy especial que les cuento que Janet Cortés nos acompaña el día de hoy y desde hace un par de semanas ya teníamos planeado invitarla porque ella quería tener este espacio para platicarles sobre una historia muy personal de vida que ella tuvo que atravesar cuestiones muy difíciles con el nacimiento de su segundo bebé y en este momento nos va a platicar ella sobre su experiencia para que también otras mamitas que a lo mejor no estén todavía familiarizadas con algunas cuestiones que de repente se pueden salir de nuestras manos, puedan también saber que la maternidad conlleva tanto experiencias bonitas como a veces muy difíciles, ¿no? Sí, muchas gracias por la presentación. Bienvenida, Janet. Yo soy mamá de Evan. Vengo a contar la historia de Evan, la historia que de verdad ha trascendido por diferentes estados, de hecho países. Me han contactado mamás que son de Colombia, de El Salvador, de Argentina, porque la historia de Evan ha movido corazones de diferentes lugares del mundo, ¿no? Y gracias justo a las redes sociales. Como te digo, yo cuento esta experiencia porque quiero ayudar a mamás que quizás están atravesando una situación o de qué manera se puede prevenir, ¿no? Desde el embarazo. Y cómo fue mi búsqueda para llegar, para que a Evan lo pudieran diagnosticar. Después de 2 meses de una búsqueda, ¿no? Imparable. Tú me comentabas en un inicio que en este mes no sé cómo decirlo, se conmemora, perdón. Sí, ¿no? Se celebra, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral Infantil. Ok, y tú nos puedes comentar en relación a este tema, más o menos cómo fue el camino con él, cómo es que tú llegas a recibir ese diagnóstico, todo lo que tuviste que pasar. Sí, yo... es que es demasiado todo lo que vivimos con Evan. Cuando Evan nace, lloraba mucho, era mucho llanto. Y por lo que yo leí por las redes sociales, cuando un bebé tiene un daño neurológico, hay succión débil, hay las manos en puño todo el tiempo. Esas eran para mí como en ese momento los focos rojos y un llanto imparable, un llanto que no podía él controlar, regular. Empezamos a ir con muchos pediatras. Puedo decir que recorrí la mayoría de los pediatras de aquí de Oaxaca y nadie me decía por qué lloraba. Solamente decían que la leche materna le estaba haciendo daño. Que era la leche materna, que yo no tenía suficiente leche, que estaba comiendo muchos lácteos, que me estaba volviendo una vaca. Una de las pediatras eso me dijo. Me dio mucha como impotencia por la falta de información que hay. Muchos pediatras, ninguno podía diagnosticarme, me decían es que llora porque no veo un apego, madre e hijo. Se ve que usted no quiere a su bebé, por eso es que el bebé llora tanto. Y era como esta impotencia de que están minimizando algo que yo siento. La intuición de la mamá nunca falla. Algo está pasando. Y además qué difícil, ¿no? Saber, como tú dices, que tenemos un instinto maternal y que todavía te juzguen y te hagan sentir mal, yo creo también, ¿no? Con ese tipo de comentarios. Sí, y aparte con todo lo que vives, en mi posparto, Evan al 3er día de nacido estuvo hospitalizado por ictericia, por deshidratación. Yo llegué a hacerle el tamiz al 3er día de vida. Llegué a mi clínica familiar y la enfermera lo empieza a revisar y me dice, pero este bebé tiene fiebre. ¿Por qué tiene fiebre? No le ha dado de comer.
Y le dije, es que se la ha pasado comiendo, no sé. A ver, déjeme revisarlo. Dice, es que tiene fiebre y se ve amarillo. Pase por favor a su consultorio para que lo revisen y que vean qué es lo que está pasando. Lo checa el médico familiar, creo que es. Y me dice, se van a ir a urgencias pediátricas. Que lo revisen, lo checan y me dicen, es que tiene ictericia. Se ve una ictericia nivel 3 y va a necesitar fototerapia. Y empiezan como a checar todos los antecedentes de la edad del papá, tipo de sangre del papá, porque muchas veces también la ictericia se da porque hay incompatibilidad en los grupos sanguíneos. Okay. Checan todo esto y me dicen, pues es que está todo bien, pero se está deshidratando, su bilis subió. Entonces se queda hospitalizado Evan un día con fototerapia. Lo canalizan, le ponen suero y aparte de todo lo que vives, todas las emociones que se te desbordan en el posparto y luego vivir todavía con tu bebé hospitalizado, es como todavía más culpa y luego todavía me culpan porque yo no tengo leche, me daban frascos de 5 onzas, necesito que se extraiga manualmente 5 onzas de cada pecho, de cada seno. Y que compruebe que realmente usted tiene leche. Y lo hacía, y se los entregaba y me decían, pero si tiene suficiente, entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué el bebé se deshidrató? No le ha querido dar de comer. Y yo es que lo he tenido pegado cada vez que llora, cada vez que se mueve, cada vez que hace algún gesto, yo lo he tenido pegado, no sé qué pasó. Vivir con toda esa culpabilidad es algo, híjole, yo me la pasaba llorando porque no entendía qué estaba pasando y porque nadie me podía decir qué pasaba. Y por ejemplo, digo, yo remitiéndome como a mi experiencia, por ejemplo, me tocó pues recibir a mi hijo que fue prematuro, entonces no tenía la suficiente fuerza, ¿no? Para succionar, para estar succionando, y de repente pues me decían, denle con jeringa, ¿no? De hecho, él así empezó su alimentación, con pura jeringuita. Sí. Pues porque se le abría la boquita y se le ayudaba, incluso hasta se le hacía así para que se la fuera pasando, hasta que poco a poco él fue adquiriendo pues más fortaleza, ¿no? En relación a eso, ¿nunca te dieron opciones? Mira, finalmente cuando le dan, para empezar siempre me decían, tiene que pegarlo todo el tiempo, la lactancia es a libre demanda. Cuando le detectan a Evan el daño neurológico, fuimos con una especialista, una neuropediatra, y le hicimos muchísimos estudios y ella me dice, pareciera que Evan, que su cerebro está como de un bebé prematuro. Hay que esperar a que madure porque eso pasa en un bebé prematuro. Hay que esperar a que él madure para poder dar como un diagnóstico mejor. Hay que esperar el tiempo, quizás madura, quizás su succión va mejorando porque ahorita es débil. Me mandan con otro especialista, con un gastropediatra, que su diagnóstico igual no me gustó. Me empezó a decir que la lactancia no era libre demanda, todo lo contrario. Es que ese niño está consentido, es que está embrasilado. Ay, ¿cómo crees que un pediatra te va a decir eso? Un gastropediatra, sí. Okay. Una muy mala experiencia con este gastro. Una consulta carísima que no me dejó tranquila. Me dijo que la lactosa de mi leche le estaba haciendo daño, que la tenía que deslactosar antes de pegarla al pecho. No me gustó, cambié de gastro. Llego con esta gastro que fue como de las mejores consultas y justo ella me dice, vamos a empezar a darle con jeringa, vamos a empezar a darle, ya vimos que no está tomando directamente del pecho, vamos a empezar a fortificar la leche materna para que crezca, porque creo que con eso hacen también con los prematuros, ¿no? Sí, justamente también, sí. Porque para ayudarles a crecer, ella me dice, pues te tienes que estar extrayendo leche, la vamos a fortificar
y se la vas a pasar, vamos a intentar con la mamila para que vaya fortaleciendo su succión, si tienes algún chupón ponérselo para que esté fortaleciendo, ejercicios en los cachetes, terapia, la terapia me dijo es indispensable para mejorar la succión y la deglución también. Oye, ¿qué edad tenía Evan cuando esto sucede? Cuando ya por fin encuentras, digamos, empiezas a encontrar la luz, ¿no? Tenía 2 meses. Ok. 2 meses. Y fue como un protocolo por parte de la gastropediatra de decir, a ver, primero vamos a empezar a fortificar la leche y dársela en biberón. Segundo, porque Evan dormía muchísimo. Evan dormía, yo pienso que se sentía en la pancita todavía. Y yo les comentaba, es que me cuesta mucho trabajo despertarlo y que coma, porque no coma, cierra la boca. Cada vez que yo le quiero dar, me dijo, pues vamos a hacer el siguiente paso con jeringa. Entonces dice, cuando él esté profundamente dormido, agarra la jeringa y se le empiezas a pasar como en la comisura, creo que es esto. Sí. Y yo hacía eso y la escupía, no la pasaba, no pasaba nada. Y para mí también eso era como alerta, pues claro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estresante no pasa? También, ¿no? De saber que tú estás haciendo todo lo posible y que tu bebé, pues de alguna u otra manera no había forma. Exacto. Y en ese tiempo llegó también a mí esta como culpa de decir qué hice mal en el embarazo, qué está pasando. O sea, quisiera regresar el tiempo y darme cuenta en qué fallé. Yo me cuidé mucho mi alimentación, cuidé mucho mis actividades. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Yo eso se lo platiqué a mi la gastropediatra, y me dijo, Janet, no eres tú. Los bebés como Evan eligen a mamis que son guerreras, que son fuertes y que saben que van a luchar por ellos. Si a Evan no le hubiera tocado una mamá como tú, Evan ya no estaría aquí. Tú has buscado imparablemente ayuda y estás dándole lo mejor de ti a Evan. Si en algo te puedo ayudar y darte ánimos, es en esto, ¿no? Que no eres tú. Y yo creo que fíjate que tocas un punto muy importante, porque yo creo que la maternidad es una de estas experiencias que nos ofrece situaciones que definitivamente se pueden llegar a salir de control, ¿no? Sí. Que ya no dependen de nosotros. Exacto. Que nosotros podemos buscar hacer, como dices, desde el embarazo, ¿no? Procurarnos y pues tratar de hacer lo mejor posible para que todo vaya bien. Sí. Y como estamos de repente acostumbradas a que si hacemos esto, vamos a recibir entonces algo bueno, de repente con la maternidad, cuando no se dan las cosas así, yo creo que podemos culparnos, pero como te dijo tu doctora, ¿no? O sea, sí. Hay cosas que de verdad se salen de nuestras manos y que bueno, me da mucho gusto que te haya dicho eso y que tú sepas que para nada es tu culpa ni tu responsabilidad. Sí. Y porque yo sí, o sea, era demasiado la culpa que yo sentía. Me dijo, quiero que por favor a partir de ahora es de aquí en adelante. Ya no importa lo que pasó, ya no importa todo lo que influyó. Tú tienes un bebé así, tienes un bebé con una condición que hasta este momento no te han dicho. Sigues en la búsqueda, pero tú sigues dándole lo mejor a Evan. Y quédate con esa tranquilidad, que así va a ser de aquí en adelante. Creo que por eso fue una de las mejores consultas, porque fue también una terapia para mí, el sentir ese alivio. Y después de esto, bueno, con Evan lo llevábamos a terapia ocupacional, terapia Boita, desde los 2 meses. Empezamos a ir 3 veces a la semana, íbamos. Le daban terapia orofacial, sí, de deglución y pulmonar también, porque tenía problemas un mal manejo de secreciones tenía. Y igual a los 2 meses fue cuando le detectaron todas estas cuestiones. Así es, porque sabes que como a mí me culpaban mucho la lactancia materna. Yo decía, quizás y sí estoy haciendo algo mal, quizás mi técnica de lactancia sí está mal.
Entonces busqué a una asesora de lactancia. Fui a la cita y le conté todo lo que habíamos pasado, que Evan se deshidrató al tercer día de vida, que lloraba mucho, porque cuando yo quería pegarlo al seno derecho, él lloraba, rechazaba completamente. Y me dice, Janet, puede ser que tenga una contractura, porque muchas veces en el momento del parto los llegan a jalar mal y llegan a tener alguna molestia, se contracturan del cuello o del hombro. ¿Por qué no buscas a un fisioterapeuta para que te ayude? Me dice, yo te voy a recomendar un lugar que es buenísimo. Me mandan con este fisioterapeuta, yo hago una cita, lo reciben y mira, las redes sociales ayudan muchísimo, porque yo empecé a leer acerca de la hipertonía y de la hipotonía. Yo leí que hay hipotonía e hipertonía transitoria. Entonces pensé que Evan cumplía con todos los signos de una hipertonía. Y yo llegué pensando que con terapia o tal vez estimulación temprana él podía salir adelante, podía ser transitoria. Sí. Lo revisa el fisioterapeuta y me dice, Evan tiene un daño neurológico. El daño neurológico es severo en Evan. Es difícil que un bebé así como Evan logre desarrollarse. Pero este daño viene directamente del cerebro. Algo está pasando en su cerebro, pero yo le dije, es que tiene hipertonía, ¿verdad? Me dijo, sí, pero no es transitoria. Tiene hipertonía en extremidades y tiene hipotonía central en esta parte de como del tronco. Porque Evan también no tenía control cefálico a los 2 meses. Lo ponía boca abajo, tummy time, y no controlaba, no levantaba para nada su cuello. No hacía algo como por chuparse la mano. Sí. Era raro porque siempre estaba como muy recto, muy duro. Muy tenso. Sí. Y me dice, tienen que hacer muchos estudios para saber por qué tiene estas alteraciones. Y fue a partir de ahí que empezó todo el abordaje con muchos especialistas. Empezamos a buscar ayuda con la neuropediatra, con el gastropediatra, con una nutrióloga también. Y en realidad muchos estudios, tomografías, electroencefalogramas, ecocardiogramas, electrocardiogramas, el tamiz ampliado. Nadie nos pero los estudios salían bien, ¿o qué es lo que pasaba? Sí, todo salía bien. Todo salía bien, por eso es que la neuropediatra me decía, hay que esperar a que el cerebro de Evan madure, porque pareciera que él es un bebé todavía de 36 semanas. Tenemos que esperar, el tiempo va a ir dándonos como más signos. Puede ser que vayan saliendo más signos o puede ser que realmente madure y pueda desarrollarse normal. ¿Y el fisioterapeuta qué decía al respecto? O sea, cuando empiezan a recibir todos estos estudios. Mira, él tuvo mucha prudencia. Él no me decía muchas cosas como nunca quiso hablar de más. Sí, o sea, él no iba a desacreditar, ¿no? A los otros doctores. Así es. Sí, pero yo también leí todo de la parálisis cerebral infantil. Y yo siempre le decía, es que verdad que Evan cumple con todos los signos de una parálisis. Y él me decía, te soy honesto, sí, porque los niños con parálisis no comen directamente del seno, no son lactancia materna, no pueden comer. Tienen alteración en su tono muscular, que es lo que Evan tiene, es hipotonía e hipertonía. Tienen alteración en la mecánica de deglución, por eso es que no pueden comer. Y yo, cuando él me dijo eso, dije, ¿por qué nadie me lo dice? ¿Por qué nadie más se quiere comprometer a decirme, sí está pasando esto con Evan? Y busqué otro neuro.
Sí, pero no pediatra, no pediátrico. sí. Y este neuro lo revisó y me dijo, es que sí tiene todos los signos de una parálisis cerebral. Y, pero también la otra neuro, pediatra, me dice, hay que esperar y necesitamos hacerle un estudio genético, un exoma o un cariotipo. Pero estos estudios están carísimos, carísimos, carísimos. Me dice, pues hay que hacerle un estudio de genética. Este exoma se llega a mandar a Alemania o a Japón. Creo que se les toman muestras de sangre y se mandan para saber si algún gen mutó, si algún gen le hace falta alguna piernita, algún cromosoma, Okay. o si algún cromosoma chocó, no lo sabemos. Si tiene alguna enfermedad rara. Sí. Porque las enfermedades raras existen, pero Sí. justo son tan raras que no son tan fáciles de detectar, diagnosticar. de diagnosticar, Sí. Y estábamos en ese proceso de poder hacerle un examen, de poder juntar el recurso y hacerle un examen. Pero yo pido, empiezo a ir yo a citas en el IMSS y empiezo a preguntar con los especialistas. Les digo, es que no sé si en el IMSS tengan genética, si por ahí me pueden ayudar. Y me dicen, sí hay, pero te tienen que subrogar. Sí hay, te tienen que mandar, es un proceso bastante largo. Te tienen que dar cita, tienes que sacar cita con tu médico familiar, luego te tienen que mandar a pediatría y ella te tiene que dar los pases. Pero sí va a ser bastante largo. O sea, y supongamos que si hubiera salido alguna alteración cromosómica, como decías, ¿había algo que hacer? O sea, ya te habían dicho, a ver, esto vamos a hacer, es paso 1, paso 2, paso 3, y sí, ¿qué se va a hacer? ¿Hay algo? Fíjate que la neuropediatra me dijo, aquí me dijo, sea lo que sea que tenga Evan, es fundamental la fisioterapia. La fisioterapia, decidas llevarlo o no, te va a cambiar la vida, para bien o para mal. La terapia es indispensable. También es indispensable la alimentación en Evan, poderlo alimentar bien, porque yo guardaba la esperanza de la plasticidad del cerebro de los niños, de un bebé, poder alimentarlo bien, estimularlo, vitaminarlo, omega 3, que es el básico, ¿no? Y la terapia, yo guardaba la esperanza de que Evan se podía desarrollar como un niño normal. Pues es que yo creo que toda mamá guardaría esa esperanza, ¿no? Sí, por eso fue mi búsqueda de con la gastropediatra, con la nutrióloga, terapia, que no faltara. Yo tenía como esa lucecita en mi corazón de que todo iba a ser para bien. Y eso fue lo que me dijo la neuróloga. Me dijo, tienes que hacerlo mientras le hacemos el exoma, pero tienes que seguir con esto de la terapia y alimentarlo. Cuando me dan finalmente el pase a genética, la pediatra, yo traté de agilizar todo por medio de IMSS. Sí. Y finalmente me dan el pase a genética. Yo estaba feliz porque por fin vamos a ir, me van a decir si me pueden ayudar o no. Pero con la gastropediatra, cuando Evan tenía 5 meses, mira, el protocolo con Evan lo empezamos desde los 2 meses. Sí. En fortificar la leche y todo eso. A los 5 meses me dice la gastro, ¿sabes qué? Evan sigue sin subir de peso, porque no subía de peso. Cuando Evan nació pesando 3 kilos 245. Sí. Nació gordito. Sí. A los 2 meses, que fue cuando yo sentía como que algo no estaba bien, él estaba pesando 4 kilos 200. Y yo dije, no puede ser que, o sea, porque ha subido tan poquito de peso. ¿Qué está pasando? Sí. ¿No? Hay algo mal, porque no está creciendo, seguía usando ropa de recién nacido. Y para mí eso no era normal.
cuando con la gastro, con todo este protocolo, de repente subía 4,700, yo me ponía feliz, sí está funcionando la leche fortificada. A la siguiente semana otra vez 4,200, a la otra semana otra vez 4 kilos. Ay, Dios, era muy irregular, ¿no? Sí, para mí era un subir y bajar de emociones. Era algo como que ya está bien, felicidad, y otra vez no están bien, y otra vez esta angustia de qué está pasando con Evan. Llegamos a los 5 meses y me dice, es que ¿sabes qué? No nos está funcionando, no está comiendo con biberón, no está comiendo, no está succionando con jeringa. Vamos al siguiente paso, le tenemos que poner una sonda nasogástrica. Cuando le ponen la sonda yo sentí que era lo peor, lloré mucho, tardé muchos días llorando, porque ¿por qué le están poniendo la sonda? Se la colocan y a los 3 días seguíamos fortificando la leche, a los 3 días lo vuelven a pesar y finalmente Evan en 3 días sube 1 kilo, estaba pesando 4 kilos. Ajá. Sube y llega a pesar 5 kilos 100 gramos. Y yo estaba feliz, por fin Evan está subiendo de peso. Ya se veía en su cuerpecito, ya se veía más fuerte, ¿no? Y también para que él pudiera recibir terapia física era súper importante que Evan subiera de peso, porque queman muchas calorías en la terapia física. Entonces sí, no le podían dar antes porque iba a bajar más de peso. Claro, iba a haber una descompensación, ¿no? Sí, iba a ser perjudicial, así se dice, para Evan. Sí, por un lado a lo mejor iba a estar bien, pero por el otro iba a ser contraproducente. Sí, y dije, pues por fin ya le van a poder dar terapia. Después de esto, a los 15 días nos dan el pase para siglo XXI, pero justo cuando Evan ya empieza a comer bien, cuando ya empieza a alimentarse bien. Cuando le ponen la sonda, ¿estaban aquí en Oaxaca o ya se habían ido? No, okay. aquí en Oaxaca. Okay. Empieza con un reflujo. Cada vez que le pasábamos la leche, empieza a vomitar. Vomitaba horrible. Después de cada toma, yo le pasaba con jeringa la leche por la sonda. Le tenía que pasar 3 onzas en 1 hora, así súper despacito. Después de eso, siempre vomitaba. Dios. Vomitaba horrible. En la carreola, en la cama, vomitaba. Terrible. Pasamos así 15 días y Evan seguía subiendo de peso, pero yo le preguntaba a la gastro. O sea, ¿a pesar del vómito? Sí, a pesar del vómito estaba subiendo de peso. ¿Y cada cuánto lo alimentabas? Le tenía que dar de comer cada 2 horas. Ajá. Cada 2 horas 3 onzas. Y era no dormir. O sea, en las noches, imagínate, cada 2 horas estar alerta le pasaban la leche en 1 hora y después cada 2 horas volverlo a alimentar. Pero me imagino que él no vomitaba después de cada toma, sino que de repente sí o de repente no. No, sí vomitaba después de cada toma. Ay. Sí era un reflujo, sí era bastante fuerte. Y por más de que yo quería que no vomitara o lo trataba de mantener tranquilo, siempre estaba inclinado, casi semisentado, para que no se fuera a broncoaspirar. Yo no podía ir ni al baño. Era muy difícil, esa etapa fue muy difícil. Era no dormir por pasarle su leche. Oye, y aparte qué difícil también porque, pues, para quien no lo sepa, tú también tienes otro hijo, ¿no? Sí. Y entonces era también dividirte, yo creo que en 2, y también me imagino que este pequeñín pudo haber resentido bastante, porque tú estabas entregada prácticamente a Evan. Sí, él empezó a sentir ahí mi abandono también, o como esa parte de sentirse desplazado. Él, fíjate que desde que yo estaba embarazada, todo el tiempo quería estar conmigo, abrazando la panza, mi hermanito, era como esa emoción de que ya voy a tener a un hermanito. Era algo que él de verdad anhelaba. Y cuando finalmente nace Evan y empiezo a vivir todo esto, esta parte difícil con él, él me decía, es que mejor ya no quiero un hermanito, porque
porque él empezaba a sentir esa parte de que no me están haciendo caso a mí porque todo es para Evan. Sí, claro. Y él me lo decía, es que yo también importo, es que ya no me haces caso porque estás con Evan, es que Evan vomita mucho, es que Evan llora mucho. Y él empezaba a sentir Pues sí, ese abandono. Esa ausencia, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y digo, también está en una edad en la que no podía dimensionar lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí. Que tú tenías en ese momento pues la necesidad de brindarle mucho más tiempo a quien pues lo necesitaba más en ese momento. Sí, por más de que yo le explicaba, él no lo entendía. Después de esto, después de los 15 días, nos dan el pase a genética en el siglo XXI. Y viajamos en la noche, llegamos en la madrugada a Ciudad de México, le pasé, pero iba con fiebre. Pensé que le estaba haciendo daño el aire acondicionado del autobús. Llegamos y pues le pasé el paracetamol, ¿no? Para la fiebre, y le paso su leche. Y no dejaba como de quejarse y empezaba a tener fiebre cuando llegamos al hotel. Salimos corriendo porque está teniendo ahora fiebre Evan, ¿no? ¿Qué está pasando con él? Y justo íbamos en el taxi, llegamos al siglo XXI. Yo nunca había ido a ese hospital, es un hospital enorme. Sí. Entramos al hospital y justo cuando vamos entrando pues al hospital tiene otra vez este reflujo, pero Evan tenía muchas alteraciones. Evan cuando vomitaba, por ejemplo, o cuando lloraba, apretaba la boca, no abría, no lloraba como otros bebés que lloran y gritan, ¿no? Y abren. Él apretaba mucho, igual cuando vomitaba, cada vez que vomitaba apretaba la boca. Y yo íbamos llegando al hospital, tenía este reflujo. Yo en la pañalera traía muchos trapos y traía un aspirador nasal. Y lo traía semisentado y Evan empieza como que ya. Y yo dije, ya va a vomitar, y lo puse boca abajo y estaba como vomitando, pero apretando la boca. ¿Y qué está pasando? Y rápido a buscar trapos, abrirle la boca con la mano, con el dedo, y empezar a sacar como el vómito. Ay, Dios, okay. Y a aspirarlo porque se empezó a poner morado. Y empecé a gritar y a ver a los lados, a gritar que alguien me ayudara, porque se estaba poniendo morado. Y se empieza a poner morado, se empieza a poner aguadito y empieza a dar como unas últimas patadas en mi panza. Empieza a patear, patadas débiles. Y ¿por qué? ¿Qué está pasando con Evan? Agarro, recojo todo y empiezo a correr pediatría, y hay muchos filtros, muchos policías, mucha seguridad. Ay, Dios. Empiezo a buscar ayuda, genética, ¿dónde está? Es que mi bebé acaba de vomitar y yo no tenía tiempo para explicar lo que estaba pasando. Llego, le empiezan a tomar los signos vitales a Evan y Evan ya estaba desaturando. Evan, esas patadas, Evan ya se estaba muriendo, Evan, en ese momento. Por eso se estaba poniendo morado. Y le toman los signos vitales, me dicen, tiene fiebre, está desaturando y no te puedo pasar así a tu consulta. Necesitan irse a urgencias. Y nos llevan rapidísimo a urgencias, lo atienden y me dicen, desvístelo. Y Evan era blanco, Evan era muy blanco, pero medio rosita, como de sus cachetitos de la carita. Y me pregunta la pediatra, ¿ese es su color normal? Y yo dije, sí, él es blanco. Me dice, no, es que se ve azul de las extremidades. Le dije, y lo volteé a ver, o sea, estaba yo impactada por todo lo que estaba pasando en ese momento, que yo no podía ver lo que ellos veían. Claro, es que también tú en ese momento ibas con la idea de una consulta, ¿no? Que estuviste buscando por mucho tiempo y de repente tu visita da un giro, ¿no? Total, de que ya estabas ahí por otra razón.
inesperada. Sí, y con la idea de decirle a mi otro hijo, voy y regreso, voy en un día, yo voy a regresar el sábado, me fui un viernes, yo regreso el sábado. Está bien, mamá, vamos a volver a estar juntos el sábado, sí. Te vas a quedar solamente un día con tus abuelitos. Entonces, cuando ya empieza todo esto, pensé en mi otro hijo, ¿no? Rápidamente, porque, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Qué va a pasar? Y lo atienden a Evan y lo empiezan a aspirar, tenía muchas flemas, muchas secreciones, y fue cuando se queda hospitalizado en el siglo XXI, desde el 19 de abril. Okay. A partir de ahí... ¿Cuál fue el diagnóstico? Cuando le checan y me dicen es que inmediatamente, o sea, la atención ahí es inmediata todo, o sea, no te hacen esperar. Le toman una radiografía y me dicen tiene los pulmones inflamados, tiene neumonitis, por eso es que tiene fiebre. Se va a quedar hospitalizado, quizás en uno de los vómitos, un poco de vómito se le fue al pulmón. Okay. Hizo que su pulmón se inflamara. Se quedó hospitalizado y me dicen, pero él se le deben de hacer muchos estudios. ¿Por qué tiene esta sonda en la nariz? Y les empecé a explicar todo el antecedente. Que Evan pues no podía comer por la boca y me dicen, es que Evan necesita una gastrostomía. Se la vamos a hacer aquí. No te preocupes, mami, aquí estás en el mejor hospital de México y aquí les vamos a ayudar a tu bebé y a ti. Así que quédate tranquila, pero esto va para largo, esto va para meses, No es de un día, no es de una semana, va para largo, eso sí te tienes que mentalizar. Se quedó hospitalizado y no suben a piso. Después de esto, a los 15 días, ya empiezan a programar todos los estudios que Evan necesitaba. Un mecánica de deglución para saber cuánto podía deglutir él cuánto podía comer, succionar y deglutir. Sí. Qué nivel de reflujo tenía, un gamagrama necesitaba. Oye, y todos estos estudios que estás mencionando, digamos que si alguien lo hubiera detectado a tiempo, ¿hubiera sido mucho mejor hacerlos antes o qué te comentaron ahí? Sí, estos estudios, cuando yo llegué ahí me dijeron es que aquí hay recién nacidos que inmediatamente se les hacen todos esos estudios y se les hace todas las cirugías que ellos necesitan. Desde recién nacido a él le debieron de haber hecho la gastrostomía para alimentarlo, una sondita que va directo a la pancita. Esta me dijo desde que nació. Después de 15 días ahí, le hacen el estudio de mecánica de deglución y nos damos cuenta que Evan no deglutía absolutamente nada. Nada. Por eso es que cuando yo le daba con el biberón, muy poco, o sea, no succionaba. Cuando yo le daba con la jeringa, por eso es que me escupía la leche. Sí. Porque no succionaba. Después de esto, estos 15 días, Evan estuvo en ayuno. Le deciden, después de este estudio, le deciden poner otra sonda, pero ahora por la boca, directo a la pancita. Y me dicen, es que no puede estar él con la sonda nasogástrica porque le puede dañar los tejidos. O sea, no es bueno para él. No es recomendable. Sí, y aparte... Y fíjate, otra cosa más. A ver. ¿No? Sí, y luego él está chiquito, sus fosas nasales son pequeñas. Tener esta sonda hace que él menos pueda respirar. Le ponen la sonda esta en la boca y empezamos otra vez a pasarle leche. Pero como lo mantenían pues en cama, postrado en la camilla, vuelve a tener otro reflujo. Después de esto, tiene otro reflujo y como estaba acostado, pues la leche se le fue al pulmón. Ya después de esto cambió todo el panorama para Evan. Fue cuando
Evan entra en neumonía a los 2 días. Llega el pediatra y me dice, es que, o sea, todo creo que está siendo tarde para Evan. Esto lo debimos haber hecho desde que él nació. Pero nunca llegamos a siglo XXI, nunca nos dieron un pase para siglo XXI. Sí. ¿No? Y en el hospital de aquí nunca nos ayudaron. Evan entra en neumonía después de 15 días de hospitalización. Llega el pediatra y me dice, lo tenemos que intubar. Tu bebé ya se veía pálido, ya se veía más blanco. Me dice, es que tu bebé está desaturando, ya no está siendo suficiente el oxígeno. Necesita ya una ventilación mecánica, tenemos que intubarlo. Y para mí ahí fue como lo peor. Me puse mal. Me tuvieron que sacar del espacio donde yo estaba con Evan. Me empezaba a entumir de la cara, ya estaba por venir una parálisis facial. Me dijeron, no, es que tú eres su mamá y tú debes de ser fuerte, no puede ser que te pongas así. Entonces necesitamos que salgas, por favor, que te tranquilices, que respires y cuando estés mejor regresas. Tardé muchas horas en poder regresar porque no podía. Ay, lo imagino. Por una parte, Sí. yo creo que estabas encontrando respuesta a muchas cosas, ¿no? Que tú desde el principio presentías que algo no estaba bien y te estaban por fin, ¿no? Resolviendo todas tus dudas, pero también no era, creo que nada fácil recibir, pues, esas noticias. Sí, y que estuviera pasando como una cosa tras otra. Y pues sí, finalmente escuchar, ¿no? Que quizá ya era un poco tarde y también tú saber que desde el principio pusiste todo de tu parte para encontrar una respuesta, una solución, atender a tiempo y que realmente no quedó de ti y que volvemos a lo mismo, todo sale de tus manos no porque tú no estuvieras ahí dispuesta a, ¿no? Sino sí. porque también no hubieron las personas correctas en el momento indicado. Así es. Sí, después de esto ya estuve respirando, me controlé. Dije, no, es que no puede ser posible que porque no me puedo controlar, no puedo estar con Evan en este momento en el que más me necesita. Finalmente me logré tranquilizar, regreso con él y Evan todavía estaba despierto y le pregunté al pediatra, es que lo intubaron despierto, ¿por qué no lo sedaron? Seguramente le dolió. Y me dijo, es que sí lo sedamos, ya le pusimos la dosis, pero Evan está luchando. Evan está luchando por vivir, Evan está luchando por estar contigo, porque yo le hablaba y él reaccionaba a mi voz. Sí. Y me volteaba a ver y se movía. Y esa fue la última vez que vi a Evan despierto. Después de esto, yo estuve todavía con él toda la tarde. Mi mamá tuvo que viajar de aquí, de Oaxaca, a Ciudad de México. Viajaron en avión, me llevaron a mi otro hijo. Ya tenía 15 días que no lo veía. Sí. Y lo necesitaba, en ese momento yo lo necesitaba de verdad. Sí, necesitaban, yo creo, ¿no? Sí. Y me dice, cuando le dije al pediatra, le dije, es que todavía está despierto. Yo creo que le duele estar así con el intubado, con el tubo. Le duele. Y me dijo, no, me dijo, es que ya le vamos a poner más, pero ya es la dosis que él debería de tener. Evan está luchando, Evan está aferrado a la vida. Y después de esto llegó mi mamá me dice, vete a descansar un rato, ha sido demasiado para ti, yo me voy a quedar con Evan. Yo lo voy a cuidar en la tarde y toda la noche. Mi mamá es un ángel. Mi mamá es un ángel que de verdad me ha estado apoyando en todo este tiempo. Yo me fui para estar con mi otro hijo, me fui a descansar y justo en la madrugada, eran como las 4 de la mañana, me marca mi mamá. Y yo dije, pues algo pasó. ¿Qué está pasando? Algo pasó, sí, algo Sí. pasó.
Y como no le contesté, me estuvo mandando mensajes. Y el esposo de mi mamá me dice, Janet, despierta. Y desperté así como espantada, ¿no? 4 de la mañana, 4:35 de la mañana. Y me dice, Janet, despierta. A Evan le acaba de dar un paro respiratorio, tardó 8 minutos, ya lo reanimaron. No, fue como peor. Me desperté rapidísimo, me preparé para irme al hospital. Pude entrar para verlo a las 8 de la mañana. Y pues ya a partir de ahí Iván ya cambió todo el panorama para nosotros, ¿no? Todo se complicó de haber sido si Iván ya tenía una asfixia, que sufrió una asfixia por eso tenía la parálisis cerebral. Al final aquí en siglo XXI lo vio genética. Cuando recién llegamos lo vio genética y me dijo, ¿tú venías a una cita conmigo? Le dije, sí. Es Evan, ¿verdad? Evan Cosme. Le dije, sí, ya. No, dice, no es genético. No cumple con ningún rasgo. Una enfermedad rara. Tienen rasgos faciales anormales. Son muy toscos los rasgos y Evan no cumple. Dice, esto es, para mí, dice, así como lo veo, cumple con los signos de una parálisis cerebral infantil. Pero para esto necesita pasar neurología a verlo. Pasó como a los 2 días a verlo el neurólogo y me dice, Evan tiene todos los signos de una parálisis cerebral. Y yo lloré mucho porque yo dije, ¿por qué no me lo dijeron en tiempo, ¿no? En su momento. ¿Por qué? Porque nadie se comprometió a darme un diagnóstico, así como aquí. Y bueno, si Evan ya tenía una asfixia, ya había sufrido una asfixia, con esta asfixia de un paro respiratorio, pues peor, cambió todo el panorama. Sí, claro. Después de esto, pues perdió muchos reflejos, ¿no? Evan ya no parpadeaba después del paro de 8 minutos. El pediatra habló conmigo y me dijo, ya no lo podemos tener aquí en piso, se tiene que ir a terapia intensiva. Lo vamos a bajar, ya abrieron un lugar, necesitamos que te despidas. Me dijo, mira, niño que es intubado, ya no lo podemos extubar. Y ahorita, así como está Evan, peor, ¿no? El paro vino a complicar todo. Necesitamos que te despidas de él. Va a ser difícil que Evan salga con vida de terapia intensiva. Híjole, fueron días muy difíciles, días de mucho llanto. ¿Te dejaban pasar a terapia intensiva? Sí, lo podía ver. Yo tenía que ir a las 6 de la mañana para recibir el informe nocturno, para ver cómo había estado Evan en la noche. Pasaba a verlo a las 12 del día, de 12 a 1 y tenía que regresar de 6 a 7. Solo 2 horas al día me dejaban verlo. Creo que en terapia intensiva así es, ¿no? Es por ratitos. Okay. Y después de esto, así estuvimos 3 semanas, donde lo veía solamente 2 horas al día. Pasaron muchas cosas estando en terapia intensiva. Finalmente lo pudieron operar, le hicieron la gastrostomía. Okay. Estando en terapia, le hicieron la traqueostomía. Me dijeron, Evan va a estar intubado por un periodo bastante largo y no podemos tenerlo con el tubo directo de la boca porque puede dañar sus tejidos y puede ser perjudicial para toda su garganta, sus cuerdas vocales. Entonces él necesita la traqueostomía. Y le hicieron las 2 cirugías al mismo tiempo. Después de esto, Evan se contagió con una bacteria que es mortal.
me dijeron, no, es que tiene esta bacteria y esta bacteria es, o sea, es mortal. Niño que se contagia, niño que fallece. Entonces prepárate. Y es ay, lo peor, ¿no? Yo cada vez que yo decía, es que yo pensé que esto había sido lo peor y resulta que no. Cada vez que van pasando los días, empeoraba todo, sí. Y después de las 2 cirugías lo aíslan por la bacteria y yo entraba y tenía muchas medidas de prevención para que no me fuera a contagiar a mí. Y después de esto le vuelven a hacer otro electroencefalograma, otra tomografía y habla conmigo la jefa de neurología. Habla conmigo y me dice, cambió completamente el panorama para Evan. Evan está en un estado de mínima conciencia. Y le digo, pero se va a recuperar. Puedo seguirle dando la leche fortificada. Yo seguía confiando en la plasticidad del cerebro. Lo puedo seguir llevando a fisioterapia. Le dije, es que entonces ya nos van a regresar a casa. Me dijo, sí, es muy probable que ya... Me dijo, aquí ya no tenemos nada que hacer por Evan. Todo su panorama cambió. Como médicos ya no tenemos nada que hacer por él y es probable que se vayan a casa. Yo me puse feliz, ¿no? Porque no entendía lo que ella me quería decir. Yo pensé que nos íbamos a regresar, que Evan iba a despertar, que yo lo podía seguir estimulando, que le podía seguir con terapias, seguirlo llevando con el fisioterapeuta, alimentándolo, porque por fin ya tenía la gastrostomía. Y me dicen, los vamos a subir a piso y se van a ir a casa. Y dije, ok. Le digo, pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Ahora sí ya me pueden dar un diagnóstico con todos los estudios que le han hecho. Sí, Evan quedó en estado vegetativo. Evan ya no va a despertar. Evan ya no se va a mover. Evan quedó postrado en cama. Y no lo podía creer porque yo tenía otra idea, ¿no? Claro, prácticamente para ti era, y entonces, ¿para qué hecho todo esto? ¿Para qué se le hizo la cirugía? ¿Para qué, no? Sí. Qué difícil. Sí. Y digo, entonces no va a funcionar la fisioterapia. Me dijo, no, ya no. Evan me dijo, perdió muchos reflejos, ya no parpadea, ya no deglute, pues ya de por sí no deglutía, necesitas estarlo aspirando cada 2 horas porque seguía acumulando secreciones. Nos suben a piso pero yo todavía seguía con esta mentalidad de lo voy a recuperar, lo voy a rehabilitar. Sí, o sea, tú estabas esperando un milagro, ¿no? Sí, yo estaba esperando por un milagro de vida. Yo oraba por un milagro de vida. Yo guardaba en mi corazón esa esperanza de poder recuperarlo, de poder tenerlo y de que iba a platicarle a todos este milagro que había ocurrido con Evan. Y cuando lo suben a piso, una de las enfermeras que nos tocó, una enfermera de turno, me dice, ¿y por qué lo subieron? Le dije, pues es que me dijeron que Evan está en estado vegetativo, pero entonces, ¿por qué lo subieron de terapia intensiva? Y dice, ya sé, es que te voy a decir, pero no vayas a andar diciendo que yo te dije. Y ya, a ver, le digo, pero ¿ya ha habido algún caso así? Dice, sí, pero no te van a dejar aquí, te van a llevar a cuidados paliativos. Y le dije, ¿cuidados paliativos? ¿Qué es eso? Pues es cuando la misma neuróloga te dijo que como médicos ya no tienen nada que hacer por Evan. El deterioro de Evan va a ser poco a poco. Y ya no tiene probabilidades de vida. Prácticamente desahuciaron a Evan. Le dije, es que no creo. O sea, yo no lo podía creer. Le dije, es que no creo.
Yo pienso que todavía, porque me dijeron que va a venir una fisioterapeuta para enseñarme ejercicios, para hacerle a Evan. Sí. Me dijo, no, pero vamos a esperar, me dijo, vamos a esperar a que realmente pase la doctora indicada a darte esta noticia que yo me estoy adelantando en darte, pero es eso lo que va a suceder. Y por eso es que te dicen que se van a ir a casa, porque ya no hay nada que hacer por Evan médicamente. Pasaron los días y se acerca otra pediatra en turno a decirme es que ya no, o sea, debes de dejar ir a tu bebé. Pero ¿cómo te dicen como mamá? ¿Cómo puedes aceptar eso? Que te digan, ya debes de dejarlo ir. Me imagino que debe ser muy difícil. Sí, y es que en el amor de mamá es complicado. Claro, tú cuando vas a ser mamá, cuando sabes que vas a traer un hijo al mundo, claro que tienes las mejores de las ideas y deseos para ese niño, ¿no? Piensa Sí. siempre en lo mejor. Sí, y en la vida, en la familia, ¿no? En que mi hijo va a tener a un hermanito, no sé, van a jugar juntos. Cuando estaba embarazada yo me imaginaba muchas cosas, tenía muchas expectativas, Sí, que al final claro. no fueron así. Al final todo estaba siendo diferente. Y me dice la pediatra, es que tu bebé ya sufrió muchísimo, ya ha pasado por muchas cosas y necesitas dejarlo ir. O sea, él está aquí porque tú no lo dejas ir. Y yo le decía, es que, ¿cómo te explico que no soy yo? ¿Cómo te explico que Evan está aferrado a vivir? ¿Cómo te explico también que yo creo en la voluntad de Dios? Y que también es en el momento en el que Dios decida. Si Dios hubiera querido llevárselo, hubiera sido en el momento en el que le dio el paro. Pero Evan sigue aquí y sigue luchando. Y mientras Evan esté, yo voy a seguir aquí con él, luchando. Para mí hay algo como en la maternidad de tienes que dar lo mejor en el momento. En este momento, no importa al ratito, no importa en una hora, aquí ahora. Tienes que dar lo mejor con lo que tengas, con las herramientas que tengas. Porque justo por eso después yo no quería sentir esta culpabilidad de qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, ¿no? En el momento pienso que hice todo lo que estaba en mis manos. Buscar la ayuda, buscar. Era un buscar sin fin. Y quiero decirte, Janet, que la verdad yo admiro muchísimo tu fortaleza y creo que justo el que tú hayas dado todo lo que estaba en tus manos, de haber hecho todo lo posible, es lo que te ayuda también ahorita a estar un poco más tranquila, ¿no? Sí. Yo sé que seguramente es algo muy difícil, que de verdad a ninguna mujer se le desea pasar por una experiencia de este tipo, pero me da gusto que estés aquí en este momento hablándonos, compartiéndonos tu experiencia y verte fortalecida, que yo sé que esta experiencia también te engrandece como ser humano, ¿no? Realmente creo que no se le desea a nadie, pero también creo que, como tú lo dijiste en un momento, Dios decide por qué van a pasar las cosas y por qué a ti te tocó vivir la experiencia sin andar buscando respuestas a por qué a mí, ¿no? A por qué a mí, Sí. sino que simplemente tú abrazaste el papel que te tocó vivir y creo que hiciste lo mejor. Sí, estaba como ya mentalizada a que yo tenía que salvar a Evan. Tenía que hacer todo por Evan. Humanamente, como médicos, ellos pues dijeron hasta aquí, ¿no? Médicamente ya no hay nada que hacer. Humanamente yo seguía por amor, por el amor de madre, creo que yo seguía luchando por Evan. Después de esto, no sé si me hicieron firmar a mí cuidados paliativos, donde ya no había nada que hacer por Evan, donde ya no le iban a hacer nada invasivo porque tenía todavía el catéter, pensaban hacerle otra tomografía, una resonancia magnética, pero yo les pregunté, ¿para qué? ¿Para qué?
¿Le va a ayudar realmente? ¿Realmente va a ayudar a cambiar el pronóstico de Evan? ¿O solamente lo van a lastimar más? Porque yo estaba consciente que sí había sufrido mucho ya había pasado por muchas cosas. ¿Y cuánto aguantó? ¿Cuánto aguantó? ¿Cuánto se aferró de verdad para estar conmigo? Y eso era algo que a mí en el momento me quebrantaba, porque yo lo veía cómo luchaba por seguir y por seguir. Después de esto yo pedí el traslado. Ok, ya no tienen nada que hacer estando aquí en siglo XXI, como ellos dicen, el mejor hospital de México, entonces que me ayuden a regresar a casa. Yo pedí el traslado, nos trasladan en ambulancia y esta aventura en la ambulancia fue otra porque se les acabó el oxígeno. Se echó 3 tanques de oxígeno, él venía con el ventilador. Se echó 3 tanques de oxígeno, faltaba 1 hora para llegar a la ciudad de Oaxaca y empieza a desaturar, pero nadie me decía nada. Y solamente el paramédico y el médico se quedaban viendo y estaban nerviosos, ¿no? Y me dicen, yo empecé a ver su saturación, ya estaba en 48. Y les empecé a preguntar por qué van a estar desaturando, se les acabó el oxígeno, ¿verdad? Y me decían, sí, o sea, no va a llegar Evan, me dijo el médico, no va a llegar Evan a Oaxaca. Le dicen al chofer y el chofer me dice, tenemos de dos, o te dejamos, vamos al poblado más cercano que era Nochixtlán, o llegamos a Oaxaca. Vamos a llegar con el cuerpo, pero nos puede tener una patrulla. Pero en ese momento yo dije, no es el final todavía, no es el final. Llegamos a una de las casetas y se baja rapidísimo el paramédico y le pide un tanque prestado. Con ese tanque pequeñito fue que pudimos llegar a Oaxaca. Después de esto llegamos aquí al hospital y tardamos todavía meses en el hospital de allí. Finalmente yo estaba como haciendo todo lo posible. Esta enfermera que me dijo, ya lo van a subir a cuidados paliativos. Sí. Ya no tienen nada que hacer por él. Esta enfermera me dijo, ya aguantó mucho a tu bebé, pero el final de tu bebé no va a ser catastrófico como el de otros bebés. Tu bebé quiere morir de la manera más digna y tú te tienes que encargar de eso. Y le dije, pero ¿de qué manera más digna? Te van a llevar a tu casa, ¿no? Me dijo, te van a llevar a tu hospital de zona. Le dije, sí. Me dijo, pues de ahí tienes que hacer lo posible para llevarlo a tu casa. Tu bebé va a fallecer cuando estén todos juntos, toda tu familia junta. Él necesita estar rodeado de amor. En ese momento me impactaron sus palabras, pero fue algo como que me mentalicé para eso. Llegamos al hospital de zona y luché, no me querían prestar el ventilador para llevarlo a casa, no me querían apoyar. Luché, busqué ayuda por todos lados y finalmente logro llevarlo a casa. Y todos estábamos felices, lo recibieron en casa, ya estábamos todos juntos. Mi hijo por fin pudo ver a Evan. Mi hijo mayor estuvo con él, se dormía con él, lo abrazaba. Cuando él vio que llegó en ambulancia, llegamos en la madrugada a casa. Y sacó sus carritos, sus dinosaurios, todos sus juguetes y se fue a acostar con él. Mira, hermanito, ya llegaste, ya por fin estás aquí, vamos a jugar juntos. Y él me decía, Evan se va a recuperar. Evan se va a recuperar y vamos a poder salir a jugar. Yo estoy aprendiendo a leer para leerle cuentos a mi hermanito. Yo todo le quiero enseñar a mi hermanito. Él estaba feliz porque por fin estaba junto a su hermanito. Y después de 3 semanas de estar juntos, pero fíjate que con todo esto que vivimos, desde que Evan llegó a Ciudad de México,
Y cuando empezó todo como a complicarse, Evan entró en terapia intensiva y todo esto, yo le pedí a Dios que me ayudara o que me diera una señal en qué momento se iba a llevar a Evan. ¿En qué momento? ¿Qué iba a pasar? Pero mi hijo Emilio estaba como con esta idea de Evan se va a recuperar. Sí. ¿Sí? Evan le voy a leer cuentos y esto. Después de 3 semanas, Emilio empieza como a llorar mucho todas las noches. Y se despertaba llorando y gritaba, Evan, Evan, ¿por qué? Y se me acercaba y me decía, ya le está llamando Dios. Ya no, Evan ya no nos va a durar mucho tiempo. Y yo le decía, ¿pero por qué me dices eso? No sé, yo solo eso te puedo decir. Que ya es momento de que nos despidamos de Evan. Que Evan ya decidió irse con Dios, no se va a quedar conmigo. Entonces ya no le voy a leer cuentos. Ya no voy a jugar con él. Y él estaba como ya muy resignado cada vez que me lo decía. Pero yo le preguntaba por qué. Después entendí y dije, pues es una señal que yo tanto le pedía a Dios que me dijera para que me preparara. ¿En qué momento? Y después de una semana así, que Evan empezó como inestable, pues Evan fallece. Estuvimos todos juntos con él. Todos lo pudimos abrazar. Estuvo rodeado de amor, como me dijo esa enfermera. Y cuando Evan tenía como estas crisis respiratorias, cada vez que yo lo abrazaba de alguna manera, él se tranquilizaba y se dormía. Se quedaba tranquilo y pasaba. Y otra vez yo veía que se ponía mal y yo lo abrazaba, lo arrullaba, le cantaba y se tranquilizaba. Y justo esa noche que se puso mal, lo abracé, le cantamos, estábamos todos orando por Evan y se calmó. Se acurrucó y se puso aguadito. Trascendió de la manera más digna, estando en mis brazos. Pues qué admirable experiencia, la verdad, Janet. Creo que a todos nos dejas con un nudo en la garganta, pero pues creo que vale mucho rescatar que hasta el último momento estuviste ahí para darle lo mejor, para darle, como dices, pues una muerte digna. Creo que no cualquiera, definitivamente, estaríamos preparados para vivir esto, para tener todavía el valor, ¿no? De habértelo llevado a tu casa. Y pues creo que hiciste lo mejor, creo que no debes nada y de verdad, tanto para ti como para todas las mujeres, todas las mamis que se encuentran pasando por alguna situación difícil, pues pedimos de verdad que Dios fortalezca muchísimo sus corazones, que las haga fuerte y las haga pues realmente pues que las fortalezca, ¿no? Para saber qué hacer, para tomar las mejores decisiones y para también mantenerlas bien, ¿no? A ustedes, porque también eso es muy importante. Sí, y fíjate que justo he recibido muchos mensajes de mamis que han vivido una situación similar con la pérdida de un hijo. Sí es un dolor irreparable, sí es un dolor muy fuerte, es algo que marca tu vida. Creo que no lo esperas. Te digo, en el embarazo tienes otras expectativas. Es algo que no esperas, pero algo que yo siempre he dicho, ¿no? Es que mi fe, creo que todo esto que me pasó a mí me ayudó a seguir fortaleciendo mi fe, a creer que yo, en mi caso, yo ya no puedo traer a Evan conmigo, pero un día yo iré con Evan. Y para poder ir con Evan tengo que seguir, ¿no? Fortaleciendo mi fe, seguir en el camino, seguir creyendo en Dios. Porque cuántas veces algunas mamis se enojan y decir, yo me enojo con Dios. ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué si Él me lo dio, por qué me lo está quitando?
y muchas veces no entendemos con qué propósito hace todo esto o hacia dónde nos quiere llevar. Definitivamente creo que Sí. esto es la esencia de todo, el tomar el aprendizaje, ¿no? Sí. Que tomar estas experiencias pues de la mejor manera posible y viendo que nos engrandecen finalmente como seres humanos. Muchísimas gracias, Janet, por habernos acompañado. Esperamos también que pues tu historia personal les sirva a muchas mujeres pues para reconfortarse y pues también saber que todas las historias pues son diferentes, algunas pueden tener también finales pues felices, en otras no tanto, pero finalmente quedarnos con esto, ¿no? De pues el aprendizaje personal que nos llevamos. Así es. Sí, todo lo que nos hace crecer una experiencia como esta, para bien o para mal, como dices, creo que yo guardaba esa esperanza, ¿no? De que Evan iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Pero los planes de Dios son otros. Así es. Sí. Pues bueno, mamichis, gracias por habernos acompañado en este episodio. Por favor, suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes, comenten, compartan, regálennos mucho amor para que podamos seguir también subiendo más episodios. Y recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos mamichis.